Hola, jóvenes, buenas tardes y buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola a todos. ¿A quién le tocó la clase? Yo ya voy a empezar a compartir. Adelante, doctora. Si escucho un golpe a media exposición es que me desmayé de los nervios, doctor. No tiene por qué, doctora. Es una clase. Ok, ya se está viendo su presentación. Adelante, doctora. Voy. ¿Me pueden...? ¿Ya les aparece? Ya no se ve nada. Ya. Bueno, de lo que les voy a hablar el día de hoy es de el hueso temporal. Este forma parte de los huesos pares del neurocráneo. Como vimos desde el principio, tenemos huesos pares que son como que tenemos uno en cada lado. Este está situado en la parte inferior y lateral del cráneo. Como podemos observar, está posterior al esfenoides, anterior y lateral al occipital e inferior al parietal. También podemos observar que tiene relación con asterion y con terion. Embriológicamente, este hueso resulta de la fusión de tres huesos. Bueno, acá hay veces que lo dividen en 5 porciones, que es la escamosa, petromastoidea, apófisis estiloides, timpánica y proceso cigomático. A ver, doctora, Pero, tranquila. No sí, voy. corra. Perdón, si Tranquila. empiezo a hablar muy rápido, es que empiezo a hablar muy rápido cuando me pongo nerviosa. Pero es más común y en la mayoría de los autores que consulté, encontré que es más fácil que se divida en 3 porciones. Embriológicamente, el hueso resulta de la fusión de 3 huesos que están presentes en el nacimiento, que es el timpánico, la escama y la porción petrosa, o también conocida como peñasco, a los que se añade un cuarto componente que es la apófisis estiloides. Es más o menos esta. El peñasco lo podemos encontrar más por la parte trasera, y esta apófisis es un derivado de los arcos branquiales. Sin embargo, en los adultos todos estos constituyentes están ya fusionados y apenas si se pueden reconocer las líneas de fusión. Y esto es un poquito más evidente aquí. Podemos reconocer los componentes en la parte del embrión, y en el adulto ya no es como muy evidente porque ya están completamente fusionados. De acuerdo, esta fusión no ocurre como que todo está culminado al mismo tiempo, sino que, por ejemplo, la porción de la escama posee 3 puntos de osificación que aparecen a partir de la 4ª semana. En la porción petrosa comienza su osificación a partir de los 4 meses. La porción timpánica, que es esto, comienza en su osificación a partir de los 4 meses. Perdónenme si se escucha ruido, son mis perritas. La porción timpánica de los 5 meses, y la apófisis estiloides se osifica un poquito más tarde, aproximadamente a los 8 años de vida. Y está más acá. Ahí está esto. Bueno, voy a empezar un poquito con la escama. En su parte un poco más superior podemos encontrar el surco de la arteria temporal media. Esta es una ramificación de la arteria temporal superficial que se origina en la arteria carotidia externa. Para mostrar un poquito más esto, voy a salir tantito de aquí. ¿Sí pueden ver esto? ¿Pueden ver el modelo? Sí, Sí. adelante. Sí se ve. Bueno, busqué imágenes y no hay muchas en las que se presente, así que elegí el modelo. Acá podemos ver que ya aquí sale la arteria media, temporal media, y esta va a tener un recorrido ya un poco más interno. Como pudimos ver, se mete como en el músculo y
pues es esta. Es una ramificación de esta que es la superficial. La superficial también tiene ramificaciones hacia frontal y parietal. Bueno, voy a seguir compartiendo de aquí. Bueno, esta es la cara exocraneal y ahora voy a pasar a hablar un poco de esta apófisis cigomática que la divide prácticamente en dos porciones. Esta posee una superficie horizontal de implantación en la escama y una zona libre que se extiende hacia adelante, que es todo esto, a modo de arco para articularse en su extremo con el hueso cigomático o malar. La zona de implantación se dispone inmediatamente por encima del orificio del conducto auditivo externo, es este conducto, y se prolonga hacia atrás por un relieve, y esta se le conoce como raíz longitudinal de la apófisis cigomática. O también es que es todo esto, que es la cresta supramastoidea. La porción libre de la apófisis, perdón, se están peleando. Articula con el hueso cigomático y esto es lo que se forma. Este es el arco. A ver, no sé si puse imágenes. Bueno, es este arco se forma al unirse con el hueso cigomático. Este es el arco. Se separa de la porción escamosa y permanece siempre horizontal, pero se hace cóncava en sentido medial y aplanada transversalmente. En su parte inferior da inserción al músculo macetero y por arriba recibe a la fascia temporal. Aquí en esta parte se inserta el músculo macetero y la fascia temporal es esta. Es una membrana fuerte y fibrosa que recubre al músculo temporal. Esto es un poquito de los músculos con los que tienen relación. Como ya habíamos visto desde clases anteriores, aquí descansa el músculo temporal. También aquí en las porciones, bueno, el 1 es el temporal. El 2 tenemos acá relación con el músculo occipital, aquí con el músculo articular posterior. El 4, se relaciona con el músculo esternocleidomastoideo. El 5 ya es con el esplenio de la cabeza. Acá con el músculo complexo menor. Aquí tenemos una cavidad de la que voy a hablar un poquito más adelante, donde es donde se inserta el músculo digástrico. Pero bueno, voy a hablar del mastoides, que es esta. Se llama mastoides porque asemeja a una mama. Y bueno, en la superficie mastoidea se observan algunos relieves por detrás del orificio del conducto auditivo externo y rugosidades de inserción de músculos. Todo esto es por los músculos que mencioné que se insertan aquí, que son el esternomasculoideo, el esplenio, y hacia abajo se prolonga formando una prominencia ósea que es la apófisis mastoides, que es esto en sí, que está delimitada medialmente por un surco, que es la escuatadora mastoidea o la ranura del digástrico, como les mencionaba aquí, y es donde pues se inserta este músculo. Ahora voy a hablar de la parte inferior. Bueno, acá es lo que les digo que también forma la parte de la fosa temporal, que es donde vimos que se inserta el músculo temporal. Y acá está nuestro arco y pues ya los que les había mencionado. Bueno, esta es una vista inferior. Por debajo de la apófisis cigomática, bueno, acá es todo esto, de porción de la escama, se sitúa el segmento horizontal de la escama, donde se reconoce de anterior y posterior el tubérculo articular, que es esta porción. ¿Y por qué se llama articular? Porque acá tenemos la fosa mandibular del hueso temporal, y aquí es una cavidad glenoidea donde va a llegar a insertarse la mandíbula o maxilar inferior.
También podemos encontrar un tubérculo cigomático anterior, que es un engrosamiento de la apófisis cigomática, que se localiza en la zona de confluencia entre este y el tubérculo articular, es más o menos por aquí. También tenemos la fosa mandibular, que es una zona deprimida dispuesta para por detrás del tubérculo articular, que es lo que ya les había mencionado. Y también en la zona de confluencia entre la fosa mandibular y la zona de implantación de la apófisis cigomática está presente el tubérculo cigomático posterior situado inmediatamente. A ver, permítanme, voy a tomar un poquito de agua. Por delante y encima del orificio del conducto auditivo externo. Este es el conducto auditivo externo. De esto voy a profundizar un poquito más en la parte de oído, porque ya es lo que se relaciona para la parte interior. En la parte petrosa se encuentra el surco de la arteria occipital, que es aquí, por aquí tiene trayecto la arteria. Y más adelante emerge la apófisis estiloides, que es este cuernito. Aquí también puedo mencionar que tiene la apófisis estiloides tiene relación con los músculos. De hecho, por eso también se menciona que como que crece, porque se estira gracias a los músculos que se insertan en esta. Acá en el 11 podemos encontrar el estiligloso, en el estilioides, a veces un estilioides profundo y el estilofaringeo, pues es esta misma, la que está ahí abajito. Por detrás de, bueno, y acá también, perdón. Por detrás de la base de la apófisis se abre un foramen estilomastoideo por donde emerge el nervio facial de la porción petrosa, medial al foramen que se halla en la fosa yugular. Esta es la fosa yugular y es por donde, pues es un rastro que deja la fosa yugular a su paso. Y ocupa el bulbo superior de la vena yugular interna. Por detrás se observa el orificio externo del conducto carotídeo, que es que por aquí pasa el recorrido de la arteria carotidia interna. Ahora voy por la parte endocranial. De esta no encontré imágenes que fueran muy claras, así que espero que con esto sea suficiente. De la parte de la escama ya no es tan complicado, porque aquí ya nada más encontramos que es ligeramente cóncava y tiene un borde curvo superior. Su superficie corresponde al lóbulo temporal del cerebro y en ella se aprecian los surcos de la arteria meningea media y sus ramas. También podemos, si tiene rugosidades, también son como marcas del cerebro. Lo más complicado aquí ya es como la parte petrosa, que se divide en cara anterior y posterior. En la anterior, esta cara se dispone en sentido horizontal y en ella se encuentra de lateral a medial y de atrás hacia atrás, de atrás hacia adelante, perdón, el techo del tímpano. El techo del tímpano lo podemos encontrar aquí y esto también va a tener como repercusión por dentro, porque tenemos cavidades internas, que ya es donde vamos a encontrar todo lo propio del oído. Y esta es la eminencia arcuata. También es una saliente redondeada que forma el conducto semicircular anterior. También encontramos hiatos. Tenemos el hiato del conducto para el nervio petroso mayor. También recibe el nombre de hiato de falopio, orificio en forma de hendidura, y el hiato del conducto para el nervio petroso, que es menor. Estos orificios dan paso a los nervios petrosos del mismo nombre, y anteriormente, cerca del vértice de la porción petrosa, se halla la impresión trigeminal, donde se ubican los ganglios del nervio trigémino. Y pues aquí podemos ver, la impresión en otras imágenes no es muy notoria, por eso quise poner esta. Bueno, ahora vamos con la cara posterior, que es esto ya un poquito más evidente, que es todo esto.
Está dispuesta verticalmente y se relaciona con el cerebelo y el tronco del encéfalo. En ella se observa el orificio auditivo interno, en la unión del tercio medio por donde transcurren los nervios facial, intermedio y vestibulonuclear. De este también voy a profundizar un poquito más en la parte del oído, que estos son los nervios, en resumen, que ya llevan los impulsos nerviosos del oído ya para el cerebro y que sean como interpretados. También por eso también transcurre la arteria laberíntica y da acceso al conducto auditivo interno, que está como por aquí. Y en el borde superior, la fosa subarcuata. Ay, perdón, me perdí un poquito. Bueno, la fosa subarcuata, al lateral al conducto precedente, una pequeña hendidura ósea, que es el orificio del acueducto vestibular o conducto endolinfático. Más lateral, el surco del seno simoideo, que es aquí, o que también se conduce como conducto venoso, que recoge toda la sangre venosa del encéfalo y se continúa con la vena yugular interna. Está situada en la cara profunda del mastoides y en él se abre el foramen mastoideo de la vena emisaria mastoidea, que está aquí, que ya corresponde un poco más al mastoides. Y pues el agujero, como mencioné, agujero mastoideo, y pues aquí atraviesa la vena emisaria. De hecho, también se puede observar este agujero por la parte exocraneal. Y aquí, como para dejarlo más claro, lo de las eminencias, este es el hueso como tal. En el número 11 encontramos la eminencia arcuata, que es esta eminencia de aquí. El techo del tímpano. Es que también no encontré como imágenes en las que estuvieran los dos presentes, así que por eso quise poner esta. Aquí tenemos el hiato de falopio y ya por último el surco de la arteria meninge media. Y también, como les digo, podemos ver un poquito de rugosidades, que son lo que va dejando el cerebro a su paso. Ahora voy a hablar un poco del oído. Se divide en oído externo, medio e interno. Esta nada más la puse como guía para que vayan viendo como las partes. El interno es hasta acá, el medio y el voy a... Bueno, el oído externo está conformado por dos componentes principales, que es el pabellón auricular, o también comúnmente nosotros lo conocemos como oreja, y el conducto auditivo externo, que es todo esto. El pabellón auricular u oreja está formado por una capa de cartílago elástico cubierto por piel y, o sea, si nosotros sentimos nuestra oreja no es como dura de hueso, sino porque es puro cartílago. Posee una forma de embudo con numerosas depresiones y elevaciones que ayudan a dirigir las ondas sonoras desde el exterior y llevarlas hacia el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo es una estructura tubular con parte cartilaginosa. Podemos decir que si se dividiera en tres, una tercera parte sería cartílago y las demás ya serían como el hueso. Aquí podemos observar y ya sería como parte del hueso temporal. Y esto comienza en el pabellón auricular y termina en la membrana timpánica. Es lo que comúnmente conocemos como tímpano. El tímpano nada más es esta pequeña membranita que encontramos aquí. Está cubierto internamente por piel que contiene vellosidades en su parte más lateral, mientras que hacia medial contiene glándulas que secretan el cerumen. La membrana timpánica representa el límite entre el oído externo y el oído medio. Su función principal es conducir las ondas sonoras desde el conducto auditivo externo hacia los huesillos del oído medio. Más que nada aquí lo que se hace es como que las ondas sonoras son captadas aquí
y este conducto tiene forma de S itálica. En algún lugar leí que eso ayudaba a que las ondas sonoras al chocar con las paredes disminuyeran un poquito y ya no llegaran tan fuerte al tímpano. Bueno, este es el tímpano. La membrana timpánica, aproximadamente de 1 centímetro de diámetro, es muy delgadita, de forma ovalada y semitransparente. Establece una separación entre el conducto auditivo externo y la cavidad timpánica del oído medio. Está recubierto de piel delgada externamente y de la mucosa del oído medio internamente. O sea, es muy, muy delgadita y leí que tiene medida más o menos como de medio centavo estadounidense. Presenta una concavidad hacia el conducto auditivo externo con una depresión cónica superficial en el centro, que es esta, o también se le conoce como ombligo. Superiormente al proceso lateral del martillo, que son estos huesos, como podemos ver acá, el manguillo del martillo, es lo que acá se inserta en el tímpano. Carece de fibras radiales y circulares que están presentes en el resto de las membranas denominadas porción tensa. Esta porción está como, aquí podemos leerlo, el mango, el ligamento, aquí tenemos los ligamentos, y esto se conoce como porción flácida, es más aguadita y todo esto ya es más tenso. Y acá también ayuda a que al vibrar, las ondas sonoras pasan hasta el martillo. Y pues aquí está como un poquito más evidente la unión que tiene con el martillo. Bueno, esto ya es pasamos al oído medio. Consta de una cámara llena de aire, también es aire y mucosa, que está dentro del hueso temporal y se le conoce como cavidad timpánica. Está localizada entre las porciones externas e internas del oído y puede ser dividida en dos partes principales, que es la cavidad timpánica y el receso epitimpánico, que está localizado superiormente, que está por aquí, acá, receso. El oído medio está limitado lateralmente por la membrana timpánica y medialmente por la pared lateral del oído interno. Es que esto se toma como si fuera un cubo y es de lo que voy a hablar posteriormente. Y aquí también podemos encontrar la trompa de Eustaquio que conecta con la faringe. Entonces, pues al ser lo que conecta con la faringe, pues es también lo que nos da como riesgo de que las infecciones pasen en el oído. ¿Y por qué conecta con la faringe? Es porque esto ayuda como a mantener en proporción la presión que hay en el oído. Bueno, como les digo, se toma en cuenta como si fuera un pequeño cubo. Aquí está la tubo auditivo, trompa de Eustaquio. La pared que no podemos ver y que es la lateral es prácticamente el tímpano. Bueno, tenemos nuestras 6 paredes porque es un cubo. Tenemos el techo o pared tegmentaria que está formado por una delgada lámina ósea, que es también, como ya hemos visto en la parte externa del hueso, es el techo del tímpano, que separa la cavidad timpánica de la dura madre del suelo de la fosa craneal media. El suelo, también conocida pared yugular, está formado por una capa ósea que separa la cavidad timpánica del bulbo superior de la vena yugular interna, porque ya habíamos visto que aquí está, y pues habíamos visto que todo esto tiene relación también con la yugular, desde la pequeña marca que deja en el hueso temporal. También tenemos la pared membranosa o la pared lateral, que es la que les digo que no podemos ver y está formada casi totalmente por la membrana timpánica y superiormente está formada por la pared lateral ósea del receso epitimpánico, como habíamos visto estaba un poquito más arriba, y el manubrio del martillo está unido a la membrana timpánica y su cabeza se extiende hacia el interior del receso epitimpánico. Luego también encontramos la pared medial o laberíntica, que separa la cavidad
timpánica del oído. También presenta el promontorio, que ya es como lo que marca ya la entrada hacia el oído interno. De ahí está formada por la porción inicial de la cóclea, que vamos a ver qué es la cóclea un poco después, y las ventanas coclear y vestibular, que en el cráneo en seco se comunican con el oído interno. La pared mastoidea o pared posterior tiene una abertura en su parte superior y es la entrada al antro mastoideo. También el antro mastoideo es como otra cavidad también del hueso temporal, que también da acceso a las celdillas mastoideas, y estos están técnicamente llenitos de mucosa. Y estos conectan la cavidad timpánica con las celdillas mastoideas, como les digo, y el conducto para el nervio facial desciende entre la pared posterior y el antro medialmente a la entrada de este último. Y por último tenemos la pared anterior o carotidia, que separa la cavidad timpánica del conducto carotídeo, y superiormente presenta el orificio de la tuba auditiva y el conducto del tensor del tímpano. Como que ayuda a mantener, cuando empiezan a llegar las ondas, pues, ayuda a mantener tenso el tímpano. Bueno, técnicamente es el oído interno. Aquí podemos observarlo, está en la cavidad del hueso temporal. El oído interno es la porción pues, más interna del oído y está localizado en la porción petrosa de nuestro hueso temporal. Está formado por varias cavidades óseas, que es el laberinto óseo, que es lo de afuera, que contiene varios conductos, y a los sacos membranosos. Los sacos membranosos es esto azulito, también se le conoce como laberinto membranoso. Las cavidades que conforman el laberinto óseo son el vestíbulo del oído, la cóclea, que es esta conchita en sí. Es lo que habíamos dicho que también se marcaba en, en el oído medio. Y y también tenemos los conductos semicirculares. Estos es donde si empieza a haber problema con ellos. Puede que sean infecciones que se pasen, y estos problemas ya sean permanentes o temporales, pueden ya causar problemas con el vértigo. Estas dos cavidades están llenas de fluidos. La perilinfa es el que está en la parte ósea, y este líquido ayuda como a transmitir las ondas por unas células que son como células ciliadas, que al sentir el movimiento pues van recibiendo las ondas. Las células ciliadas, que están un poquito más aquí, reciben los sonidos más agudos, y entre más se vayan acercando para acá, reciben sonidos ya como más graves, así como de una tuba y así. La parte también tenemos otro fluido que se llama endorfina, y se encarga de activar las células cocleares y vestibulares por la transmisión de señales mecánicas, y ayudan a la transformación de estas a través de impulsos nerviosos al poner en marcha fenómenos moleculares entre los líquidos y las células ciliadas, como les mencionaba. El laberinto membranoso consiste en 3 conductos semicirculares membranosos, que son todos estos, uno dentro de cada conducto semicircular óseo, el conducto coclear dentro de la cóclea, todo esto, y 2 arcos que se encuentran en el vestíbulo, que son el sacúlo y el utrículo, que están como por aquí. Y como para entender un poquito más la función de esto, es como de que entran aquí las ondas sonoras del sonido y pues ya se transmiten al tímpano. Entonces aquí el martillo
el yunque y el manubrio comienzan a sentir estas vibraciones del tímpano y pues ya lo pasan a la cóclea. Todas estas vibraciones pasan y y llegan a los nervios y esto ya lo pasan directo bueno, ya pasan los impulsos nerviosos al cerebro. Estos nervios son el vestíbulo coclear, salen por aquí. Este es el conducto auditivo interno que ya habíamos visto también en el hueso temporal. Y discurre lateralmente aproximadamente a 1 centímetro de la porción petrosa del temporal. Y no solamente pasa en este nervio, sino también el facial, las divisiones del vestíbulo coclear, porque aquí podemos ver que se divide, y también pasan algunos vasos sanguíneos. Bueno, el vestíbulo coclear se divide cerca de aquí y se divide en un nervio para la cóclea y otro para el vestíbulo. Pues aquí están todas las bibliografías que consulté. Jóvenes, preguntas. Preguntas. Preguntas, dudas, aclaraciones. Jóvenes. Jóvenes. Yo nada más quisiera que me repitiera los nombres de las arterias que pasan por el temporal. Doctora. ¿Qué dijo? Es que no escuché mucho. El nombre de las arterias que pasan por el temporal. Es la arteria temporal media. Ay, perdón. La arteria temporal media. Y ¿Algo más? bueno, porque en su parte interna también tiene de la carotidia. ¿Algo más, jóvenes? ¿Preguntas? Preguntas. Yo solo quiero saber cuánto mide el caracol. Es que, ¿cómo se llama? Perdón. El del oído. Se me fue su nombre. Cóclea o Ah, acueducto del caracol. nada más me podría decir cuánto mide, por favor. Doctora. Ay, creo que no sé con precisión su medida, perdón. ¿No, doctora? No, solo sé que en general todas son como partes muy, muy, muy pequeñas. Bueno, primero hay que especificar de qué medida habla. Si del tubo, porque el tubo tiene diferentes grosores, ¿no? Va desde más amplio hasta más angosto. Eso me refiero a que la cóclea, como se enrosca, hace una forma helicoidal que genera que lo más amplio quede a nivel de la base de la cóclea y lo más angosto quede a nivel del vértice de la cóclea, que se conoce como helicotrema. Otra medición es todo lo largo del enrosque de ese tubo coclear, que tiene varias características, que ya lo mencionaré yo más adelante, cuando hable de la fisiología auditiva. Preguntas, jóvenes.
Preguntas. O sea, es importante que hagan preguntas. A ver, les comento. El hueso temporal lo dejé al último porque considero que es un hueso muy complicado. Es un hueso complejo y que tiene demasiada información. Si ustedes no preguntan, puedo presuponer que ya entonces damos por visto el hueso y me sigo adelante. Si ustedes no preguntan, doy por entendido que comprendieron todo. O sea, yo les digo esto porque hay que hacer una crítica constructiva, no destructiva. Constructiva de su compañera que expuso. Ella misma lo manifestó al principio. Si ven que corro, pues es que estoy nerviosa. Si ven que no corro, también estoy nerviosa. Entonces yo quiero saber qué entendieron, qué no entendieron. Les digo porque dejan prendidas algunas sus cámaras, se ponen a platicar. Entonces quiero presuponer que no le están prestando atención al tema. Y la verdad yo tengo un mar de información en preguntas. Me acabaría la doctora en preguntas. Pero no me toca a mí, les toca a ustedes. ¿Todo se comprendió? ¿Ya me puedo ir hasta el fondo del oído para continuar hablando con el tema? Jóvenes, hablen. Se trata de decirle a la doctora, ¿sabes qué? Esto aquí no entendí, esto aquí falta reapuntalar. O sea, hay que hacer una crítica constructiva. Recuerden que ustedes van a ser los próximos conferencistas en los congresos. Entonces debemos de tener claro el tema, pues. La finalidad de tener claro un tema es de que podemos hablar de la estructura. Y este hueso temporal tiene al oído metido dentro del hueso, tiene al órgano de la audición que cumple con dos funciones. Una, con el equilibrio y otra, con la audición. Entonces, a pesar de ser el órgano de la audición, también interviene en la función del equilibrio. Pero pregunto yo, ¿no hay preguntas? Para que me siga yo ya entonces en oído interno, porque ahí se quedó la doctora. ¿Ya no hay Sí, de preguntas? hecho es lo que le iba a decir, que yo personalmente, pues sí le pediría que me explicara mejor toda la parte del oído. Porque sí le Gracias. digo, no quise hablar mucho del oído porque había partes que sí, de verdad, estaban como de que pues no le entendía mucho. Sí, sí, lo creo, doctora. ¿Alguien más? A mí me gustaría si pudiera explicarnos la parte de los forámenes, doctor. ¿De los forámenes de qué porción? Pues, bueno, donde está el foramen para el nervio petroso, para la arteria carótida, y también, bueno, la parte en la que el hueso temporal, aparte de contener al aparato auditivo, también va a formar parte de cubrir al encéfalo. A Porque ver, leí, eso último no lo entendí, doctora. bueno, leí en una de las principales funciones que decía que iba a contener al aparato auditivo, iba a protegerlo, y que también protegía parte del encéfalo. Pero lo vi muy general cuando lo estudié. Ok, ya entendí. ¿Alguien más? ¿Alguien más?
Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Bueno, con respecto a el temporal, ¿qué relación tiene esta, también la espina ciática, alguna estructura? Eh, Nada más encontré que estaban marcadas, pero no encontré alguna relación con alguna estructura. A ver, yo no lo escuché al doctor Luis. ¿Alguien le captó el mensaje? La verdad lo Se escuché trabó. muy entrecortado. Que si hay una relación con la fosa supramiática y también la espina supramiática con alguna estructura externa. Porque, Pues no tiene una relevancia como tal. Los anatomistas, pues, hablaban de estructuras aledañas. No todas guardan una importancia como tal, pero algunas son de marcar porque entran y salen estructuras anatómicas. Algunas no tienen relevancia, pero bueno, son cosas que los anatomistas descubrieron. Hay una zona cribosa por detrás del conducto auditivo externo, ¿no? Y hablan así de una serie de estructuras que no tienen relevancia anatomoclínica. Pero el resto de la gran mayoría de lo que la doctora intentó especificar, pues tiene una relevancia importante. Desde el pabellón auricular, que tiene varias partes, que hay que describirlas, que son importantes. ¿Por qué razón? Porque actualmente la mujer, sobre todo la mujer, pero hoy también los hombres, antes era característico que la mujer pues se colgara un par de aretes en el lóbulo de la oreja. La característica en el pabellón auricular es que ese lóbulo de la oreja no tiene cartílago. Es la única porción de la oreja que no tiene cartílago. Si ustedes se agarran el lóbulo, pues está blandito, no tiene ni cartílago. Un poquito más arriba se empieza a percibir el cartílago. Y antes era característico que la mujer se perforara el lóbulo para ponerse un arete, ¿no? Era como típico. Hoy actualmente les vale sombrilla y se perforan hasta lo que no, y se cuelgan hasta lo que no. Entonces, en ocasiones hemos tenido problemas de patologías, vamos a decir, degenerativas del tejido, que llegan a causar algunos cánceres. ¿Por qué? Porque se meten los aretes, los dichosos piercings y todo eso, y a veces lo hacen con material de dudosa calidad, que pueden degenerar y que pueden generar broncas, ¿no? Y bueno, pues hasta la oreja tiene su chiste. Y es importante hablar de todos esos aspectos. Entonces, hay un mar de información que fluye dentro de este hueso llamado temporal. Y más aún del oído. No, es un mar de información, ¿no? Agradezco la intención de la doctora de querer abarcar todo en una clase. Pero no, este hueso tiene para dar y repartir, ¿no? Hablar del oído no es nada fácil. Yo tuve que recurrir a libros de otorrino para poder adentrarme a la anatomía de este oído interno, ¿no? A libros de neurología para poder hablar de esto, de maxilofacial para poder entender todo esto. Entonces hay un mar de información metido en este hueso que lo complica, por eso lo dejo al último. Entonces tendremos que aclarar muchas cosas
que iremos viendo a partir de mañana. Le agradezco, doctora Cintia, por la clase. No critico que fue un mal tema, pero la verdad hay un mar de información que se me quedó inconcluso. Yo digo inconcluso. Algunas estructuras no las pudimos aclarar, no las pudimos señalar, ¿no? Y lo único que le puedo aportar para su crecimiento, doctora Cintia, es que hay que equivocarse aquí en estudiando, no con el paciente. Entonces, esos nervios solamente tienen dos resultados. O la tiran en el suelo o hacen que crezca usted como exponente. Tranquilícese, hable un poco más pausado para que puedan comprender sus compañeros todas las estructuras de las que usted habló. Si no, de otra manera, el tema se queda como algo vago. Pero la felicito por la inquietud de quererla abarcar en una sola clase. Esa no era la tonalidad. Les dije, tómense el tiempo necesario para poder exponer su clase. Pero bueno, ya se dio. A partir de mañana, me toca a mí explicar todo lo referente al hueso temporal para que vayamos retomando estructura por estructura, parte por parte, y puedan entender de lo que se trata. Entonces, jóvenes, no me resta más que decirles gracias, doctora Cintia. Bien. Gracias, doctor. Y pues gracias por los consejos. Hay que caminar, no se hace uno de la noche a la mañana. Hay mucho camino para recorrer. Jóvenes, mañana nos vemos, ya pongo la presentación yo, retomo el tema y nos vemos el día de mañana. Pórtense bien, que tengan excelente tarde, cuídense, buen provecho. Nos vemos, jóvenes doctores. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor.